Antes de comenzar el video, no se olviden que los próximos días 30 y 31 de agosto tenemos la celebración del Mundial de Yu-Gi-Oh! Este es el evento más grande del año y que corona todo lo que hemos visto durante el último año. Este se va a celebrar en Francia y por la diferencia de horarios se va a acabar reflejando en el horario de su transmisión, pero sea conmigo, con su creador de contenido favorito o incluso a través de la transmisión oficial, asegúrense que van a estar viendo este evento tan importante. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer los análisis al arquetipo de Solfachord. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Aparecen en Ancient Guardians, constructor de decks entregado en 2021. Es un arquetipo de péndulo de atributos múltiples de tipo Fairy. Su funcionamiento único es que muchas de sus cartas se basan en poder tener escalas pares o impares para poder habilitar sus efectos o para poder estar mejorando estos mismos. Esto se cubre de forma muy simple ya que sus mismas cartas tienen relación con las escalas musicales. Esto se nota en su nivel, escalas, nombre y también tiene la misma relación con las escalas ya mencionadas. El estilo de juego natural del deck es de beatdown. La idea es el poder tener escalas pares e impares y luego poder invocar la mayor cantidad de cartas posibles al campo para que, con sus efectos continuos que tienen que ver con el uso de las escalas, podamos condicionar o mejorar la fase de batalla para simplemente poder atacar por el juego. No obstante, la mayor parte de jugadores utilizan las mejores cartas de este tema para poder generar la mayor cantidad de recursos, obtener algunas negaciones y algunos otros planes de juego que vamos a explicar. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Todos los efectos del tema son una vez por turno, a menos de que hagamos hincapié de que no lo son. Vamos primero a revisar las características en común de los monstruos Solfachord. Esto es que todos son monstruos de tipo Fairy. Lo siguiente es que entre su nivel y su escala de péndulo siempre van a sumar 9. Por ejemplo, si un monstruo es de nivel 5, entonces su escala será de 4, completando el 9 mencionado. Otro monstruo podría tener 1 de su escala y por ende serán de nivel 8. Esta es una forma sencilla tanto para recordar y relacionar las escalas y niveles, sumado al hecho de que esto ayudará a tener las escalas mencionadas de pares e impares. Lo siguiente es que tienen un efecto usualmente continuo que dependerá de que haya una escala, sea par o impar, y la forma de recordar cuál es para cada una es que cada carta va a pedir su misma escala de esa carta. Como un ejemplo, un monstruo que tiene como una escala 6 pedirá una escala par para su efecto, mientras que un monstruo que pudiera llegar a tener una escala 3 o una escala impar también va a pedir como requerimiento una escala impar, de nuevo ayudando a recordar y armar los campos. Esto se siente como algo muy simple, pero les incrementa de forma considerable cuántos efectos pueden llegar a usar. Lo siguiente es que los monstruos Solfachord de niveles 1 a 4 comparten el siguiente efecto de escala de péndulo. Invocaciones de péndulo de monstruos de péndulo Solfachord no puede ser negada. Este efecto rara vez llegará a ser algo que nos pueda ayudar considerando lo alejados que estamos de cartas que pueden prevenir esto, pero es un buen efecto en general para cuidar la invocación de péndulo que será tan necesaria para el tema. Mencionado esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada monstruo. De nivel 1 primero tenemos a 2 Solfachord Kutia, de atributo de tierra con 100 de ataque y 400 de defensa. Por su propia escala pide escala par, y su efecto continuo es que un monstruo Solfachord de péndulo que controlamos ganan ataque igual a su propia escala por 100. Este es un incremento de ataque que es directamente menor, pero ayuda a balancear todos los monstruos para que tengan un poco más de ataque, lo que ayuda a todos los nombres en general. Para su propio efecto es que si es invocada de forma normal o especial, permite añadir un monstruo de péndulo Solfachord desde nuestro deck a nuestra mano, menos otra copia de Kutia. Este es el buscador de monstruos. En absolutamente todos los temas de péndulo, estos son efectos absolutamente necesarios y este no es la excepción. Incluso, este efecto dejaba mucho que desear antes, ya que, si bien la búsqueda en definitiva era buena, era difícil tener juego si es que no teníamos muchos más recursos específicos y el nuevo soporte lo corrige por completo, incrementando de forma muy considerable lo útil y potente que es esta. Ya era una carta necesaria, pero ahora es todavía más necesaria, así que siempre se le ve a 3 copias, no importa qué. Luego tenemos Resolfachord Dreamia, de nivel 2 de atributo de viento con 600 de ataque y 400 de defensa. Por su escala pide una escala impar. Y el efecto continuo es que si una o varias cartas de monstruo de péndulo que controlamos fueran a ser destruidas por un efecto de carta del oponente, podemos destruir esta carta en lugar de una de esas cartas. Este efecto de protección es menor pero útil. Lastimosamente solo podemos proteger una carta, pero a cambio el hecho de poder incluso englobar las escalas con lo importantes que son, entonces le da mucho valor. Para su efecto propio es que si controlamos una carta Solfachord de nuestra zona de péndulo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano.
Esto puede funcionar como un primer cuerpo en campo o como una extensión, lo que hasta el soporte no daba mucho para usar fuera de ser un cuerpo y usarse para jugadas de Link, pero ahora puede habilitar muchos usos de cartas, así que mejoró mucho. Más adelante con sus nuevas cartas veremos como este de hecho es un excelente nombre, lo que es muy peculiar porque el nuevo soporte ha cambiado tanto las listas que ha marcado mucho más la brecha entre las cartas necesarias, las útiles y las situacionales, y este todavía es un recurso fantástico a llevar, se ha visto por lo mismo entre una o dos copias. La siguiente es mi Solfachord Eliteia, de atributo de agua de nivel 3 con 1100 de ataque y 400 de defensa. Por su propia escala, pide tener escala par, y para su efecto no tomamos daño de batalla involucrando nuestros monstruos de péndulo Solfachord. Esto de hecho es bastante útil, a pesar de que veremos cómo podemos hacer nuestros monstruos mucho más útiles y potentes como con algo ya explicado como Cutia, en definitiva la fase de batalla no es uno de esos fuertes para este tema, así que evitar todo daño puede ser crucial. Para su propio efecto, si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos seleccionar una magia o trampa que controle al oponente para regresarla a la mano. Este efecto para meterse contra magias y trampas es útil. Lastimosamente regresar a la mano, si bien provoca la carta en cuestión, muchas veces el reciclaje puede ayudar al rival o incluso no hacer mucha diferencia. No obstante, por ser en invocación, mucho de su función, además de ser un efecto general útil, es que ayudaba a generar cadenas, para proteger nuestros mejores efectos. No obstante, esto rara vez será una función que agradezcamos por el nuevo soporte. Eliteia no era ni de lejos de las mejores piezas, y con su nuevo soporte y el uso de los elementos más eficientes y potentes, esto no mejoró de ninguna forma. La mayoría no la lleva, será muy difícil que puedan necesitar cualquiera de sus efectos, incluso su escala jamás sería relevante, fuera de ser una escala par cuando lo llegáramos a necesitar, o modificar su escala con efectos que veremos más adelante. Luego tenemos a Solfachord Fancia, de nivel 4 de atributo de fuego con 1600 de ataque y 400 de defensa. Para su efecto continuo, pide tener una escala impar, y lo que da es que si nuestro monstruo de péndulo Solfachord fuera a ser destruido por batalla, podemos destruir esta carta en su lugar. Similar a lo dicho con Eliteia, el poder despreocuparse un poco sea por batalla o de perder los mejores recursos nos ayuda mucho. Lastimosamente esto solo es para batalla, aspecto que Drimia cumple de mucha mejor forma, aun cuando solo es un monstruo. Para su propio efecto, durante nuestra main phase, podemos añadir un monstruo de péndulo Solfachord desde nuestro deck a nuestro extra deck boca arriba. Siendo un tema que mucha de su potencia está en la invocación de péndulo, este efecto tiene mucho sentido. Su gran problema es que, para poder hacer las jugadas de péndulo en básicamente cualquier tema, todas las cartas deben siempre de estar generando ventaja, y si bien esto sí lo hace de una forma u otra, el no añadir el recurso a la mano y solo añadir a la invocación de péndulo no es de lo mejor que hay. Y esta también tiene los problemas de lo dicho con Eliteia. Pensar que sus escalas serán relevantes es que no se usa o conoce el deck de la forma que se debe. No es un recurso tan malo, pero en definitiva tiene sus problemas. Esta se ve más que Eliteia, pero de la misma forma, una copia como máximo. Luego los monstruos Solfachord de niveles 5 y superior comparten el siguiente efecto como escala. El oponente no puede activar efectos de magias, trampas o monstruos cuando uno o varios monstruos Solfachord son invocados por péndulo. Esto suma lo dicho con el efecto de escalas bajas de que no se puede responder, y el dejar que las cartas caigan, activen y resuelven le ayuda mucho. Esto mejora de forma significativa todo lo que hemos mencionado hasta este punto, y todavía nos falta ver qué es lo que hacen las de niveles más altos. Mencionado esto, vamos a ver qué es lo que hace cada una. Solfachord Gracia es de nivel 5 de atributo de agua, de 2100 de ataque y 1400 de defensa. Para lo que pide su efecto continuo es una escala par, y su efecto es que, si nuestro monstruo de péndulo Solfachord ataca, el oponente no puede activar efectos de monstruos hasta el final del damage step. Habíamos mencionado al inicio del video cómo el tema tiene muchos efectos para la fase de batalla, y entre lo dicho con Fancia, esto y algunos que nos faltan queda mucho más claro. Hacer que la fase de batalla sea algo más simple de hacer en definitiva le ayuda, pero no es una mejora de tanta consideración como para que pueda hacer una diferencia. Para su propio efecto, si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una magia Solfachord desde nuestro deck a nuestra mano. Al igual que con Cutia, que es esencial el poder generar ventaja, las magias del tema, si bien algunas son muy situacionales, el nuevo soporte ha dado la mejor nueva carta del tema, lo que la coloca como un recurso esencial. Dicho esto, por su nivel, la forma de poder verla en campo sería entonces usando la invocación de péndulo. No obstante, todavía nos faltan algunos efectos que podrían ponerla en campo sin llegar a usar esta, y por ende obteniendo antes su valor. Ya era una carta buena, pero ahora se hace más necesaria, aunque por los nuevos efectos también mejora su eficiencia de uso, por lo que es una carta que deben de llevar, pero se pueden tener diferentes lógicas y necesidades para sus números, por lo que están por doquier el número de cuántas cartas van a llevar. Hagan sus propias pruebas para decidir el número adecuado para ustedes. La Solfachord Angelia es de nivel 6 de atributo de fuego con 2300 de ataque y 1400 de defensa. Pide una escala impar, y para su efecto continuo es que si nuestro monstruo de péndulo Solfachord ataca, el oponente no puede activar magias, trampas o efectos de estas hasta el final del damage step.
Este es el complemento de gracia que condiciona los efectos de monstruos, y si tenemos este nombre más la escala correcta, entonces el oponente no puede hacer mucho en la fase de batalla. Para su propio efecto, durante la main phase podemos tributar un monstruo de péndulo Solfacord, incluso si este está boca abajo, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo de péndulo Solfacord desde nuestro deck, cuya escala de péndulo sea 2 superior o 2 inferior a ese monstruo, menos otra copia de la Solfacord Angelia. Esto es en papel un excelente efecto para poder intercambiar nombres útiles o no tan útiles por otros, también para tener más efectos de escalas diferentes y que esto pueda ser mejor. No obstante, debido a cómo son los efectos y niveles, será muy difícil que este efecto se pueda aprovechar mejor. Si tuviéramos un efecto que pudiera manipular las escalas en campo, este sería mejor, pero ya que no es el caso, entonces es un efecto muy situacional. Ninguno de sus efectos o características es necesario para el tema, y se nota, casi ninguna lista lo lleva, o de hacerlo, una copia es más que suficiente. Solfacord Beautia es de nivel 7 de atributo de tierra con 2500 de ataque y 2400 de defensa. Esta tiene un cambio pero que sigue teniendo que ver con una escala par. Esto es que, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo de efecto del oponente o, si tenemos una escala par en nuestra zona de péndulo, podemos seleccionar una magia o trampa boca arriba en su control. Este turno la removemos cuando deja el campo. Esta es una buena forma de poder remover cartas, sea que nosotros las quitamos del campo por algún efecto o acción, o porque tocan el campo un momento pero desaparecen por esto, lo que no tiene en general un impacto mayor, pero puede ser útil de juego a juego. Lo otro es que una vez por turno, al inicio del Damage Step, si esta carta pelea con un monstruo con ataque igual o superior que nuestra escala más baja en la zona de péndulo por 300, destruimos ese monstruo. Esta es una forma interesante de poder destruir directamente monstruos que, idóneamente, sería para quitar monstruos que tengan alguna inmunidad por batalla o mucho ataque. Y este efecto no es una vez por turno, sino cada vez que la carta ataca, así que de tener más copias podemos usarla varias veces. Y, por sus nuevas escalas a usar, este es un efecto simple de obtener. No obstante, difícil de aprovechar o peor necesitar. Beautia tiene las mismas consideraciones dicha con Angelia, son efectos decentes pero no son necesarios de ninguna forma. No obstante, la mayoría la lleva a una copia por complementos que pueden ayudar a acceder a jugadas ajenas al tema pero que son muy útiles. La última es Solfacord Culia con nivel 8 de atributo de viento con 2700 de ataque y 2500 de defensa. Permite invocarla desde nuestra mano al tributar 2 monstruos de péndulo. Esto, quitando algunos efectos, sería la forma de ponerla en campo, ya que por las limitantes de las escalas de ser de 1 a 8, tanto Cutia y Culia son los nombres que no pueden caer por péndulo. Podemos seleccionar una carta boca arriba que el oponente controla o hasta 2 si tenemos una escala impar en la zona de péndulo y negamos sus efectos hasta el final del turno del oponente. Si bien la negación solo se puede activar en nuestro turno, la posibilidad de deshabilitar hasta 2 cartas y hasta por 2 turnos es muy valiosa, también sumando a porque es un tema mucho más orientado a la fase de batalla. Su otro efecto es que cuando un efecto de monstruo en el campo es activado con un ataque igual o inferior al de nuestra escala de péndulo más alta en nuestras zonas de péndulo, podemos destruir ese monstruo. Considerando que la escala más alta es de 8, entonces monstruos de 2400 o menos en campo podrían ser destruidos por este efecto, lo que si bien es un efecto reactivo, igual ayuda a meternos con más cartas del rival. Culia tiene efectos buenos y decentes, pero la forma de ponerla en campo, al menos para lo que hemos revisado hasta ahora, es muy torpe o costoso, haciendo difícil el justificar su uso o ir mucho más por esta. No obstante, tanto efectos del tema que nos hace falta por ver y también mucho del nuevo soporte permiten hacer que esta carta toque el campo lo antes posible y que se puedan explotar al máximo sus capacidades, así que quedará claro más adelante de por qué es una carta tan necesaria, tan útil y por ende que se le ve entre 1 y 2 copias. Explicados los elementos originales del tema, vamos a ver qué es lo que ofrece su nuevo soporte. Las 2 cartas que vamos a explicar aparecen en Doom of Dimensions. La primera es Solfacord Primoria, de atributo de tierra con 0 de ataque y 400 de defensa. Tiene como escala 0. Esto es una anomalía, ya que habíamos mencionado que todos los monstruos del tema entre su nivel y escala deben de sumar 9. No obstante, esto le generaba que escaparan de usarse ciertas cartas como Cutia, como una invocación de péndulo, y esto lo habilita por completo, lo que ya comienza a mostrar la diferencia de poder para las cartas. Su efecto como escala es que cuando invocamos por péndulo uno o varios monstruos, podemos seleccionar una carta Solfacord en nuestra zona de péndulo y la regresamos a la mano, y este efecto no es una vez por turno. Hay mucho que mencionar sobre esto. Lo primero es que lo que pide es invocar por péndulo, pero no menciona monstruos temáticos, lo que le da flexibilidad para todavía utilizar el efecto. Luego, seleccionar una carta Solfacord en la zona de péndulo es una locura. Uno de los múltiples problemas con este tema es que las escalas en muchas ocasiones, una vez que se ponen allí, aun si fuera como una emergencia, se sentía que ya no se podían acomodar, mover o quitar, a menos que fueran efectos muy específicos. Pero con esto podemos elegir una de ellas para quitarla de escala, recuperarla a la mano para múltiples propósitos y mucho más.
Lo último de este efecto que ya mencionamos es que no es una vez por turno, es cada vez que hacemos invocación de péndulo. Así que cada vez que hagamos esta invocación, y por esto mismo lo vamos a poder hacer en múltiples ocasiones en cada turno, le da toda la utilidad recién mencionada, incluyendo cosas como limpiar una escala para poder acceder a otro efecto, puede ser temático, puede ser genérico, generar cadena para proteger otros efectos y solo mencionando algunos. Luego para los efectos de monstruos, mientras tenemos cartas Solfachord en las zonas de péndulo con escalas pares e impares, nuestros efectos activados de cartas Solfachord no pueden ser negados. Este es un efecto que la mayoría ignora, pero que es una locura. Si tenemos las escalas correctas, casi todos los efectos del tema van a estar habilitados sin la capacidad de que el rival pueda hacer algo al respecto. Todavía puede responder a esto, pero no lo va a frenar, y esto casi siempre acabará aprovechado por la ignorancia del rival. También, si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una carta Solfachord desde nuestro deck a nuestra mano. Ya mencionamos cómo Kutia puede añadir monstruos gracias a magias, pero nos faltaba una forma de poder buscar trampas, o en general, más formas de poder buscar lo que sea que nos haga falta, haciéndole el buscador para el tema y con mucha más flexibilidad. Por último, si invocamos por link un monstruo Solfachord, podemos añadir una carta Solfachord desde nuestro cementerio o boca arriba en nuestro extra deck a nuestra mano. Y este efecto de reciclaje es una locura. Si bien esto es algo nuevo para el tema, el que sea algo tan natural y necesario como la invocación de Link, sí le hace que sea mucho mejor, sumado a que la última carta de soporte tiene la característica de que es tan útil y flexible que este efecto se hace su compañero ideal. Primoria es una carta de locura, la ausencia de efectos una vez por turno para su escala, lo que corrige del tema, lo que le permite alcanzar y más, que tantos efectos estén en una sola carta, le hace sentir que vale por unas 4 o 5 de nuestras cartas anteriores, y se nota cuánto soporte tuvieron que darle este tema para poderlo hacer mucho mejor. Si no acaba siendo obvio para este punto, es absolutamente necesaria llevarla a 3 copias. La otra carta tampoco se queda atrás, esta es la Solfachord Solfegia, de atributo de luz de nivel 2 con 400 de ataque y defensa. Tiene como escala 9, lo que, al igual que lo dicho con Primoria, es una anomalía, pero incluso de entrada ya permite la invocación de Kulia y esto le permitirá acceder a su monstruo jefe mucho antes, lo que con sus efectos puede hacer una gran diferencia, y esto es solamente por la escala. Viendo sus efectos esto quedará más claro. Como escala, cuando un efecto de monstruo es activado por el oponente en su campo resuelve, si controlamos un monstruo gran Solfachord podemos negar ese efecto, luego destruimos esta carta. Esto es directamente una negación, el requerimiento de un gran Solfachord son los monstruos de Link del tema, que veremos cómo de cualquier forma los queremos y necesitamos, pero esto ya es algo que el tema no tenía antes, y poderlo hacer de forma tan laxa es algo que le ayuda mucho. Incluso, sumo lo dicho con Primoria de limpiar la escala para usar otras cartas, pero a diferencia de la otra carta, este efecto solo puede usarse una vez por turno. Como monstruo, si no controlamos monstruos o todo lo que controlamos son monstruos Solfachord, podemos invocar de forma especial esta carta desde la mano. Esta extensión se conecta un poco con lo dicho con Drimia. Tener uno o múltiples cuerpos en campo es muy útil para muchas jugadas, pero para Drimia necesitábamos ya tener una escala como tal, y este puede ser el primer cuerpo en campo para comenzar a jugar, lo que es gigantesco. El siguiente efecto es que en la main phase permite invocar de forma especial un monstruo Solfachord desde nuestra mano menos otra copia de esta misma, o si tributamos este monstruo en su activación, podemos invocar en su lugar desde el extra deck boca arriba o desde el cementerio. Esto se puede ver como algo menor, pero la posibilidad de poder hacer la extensión de otro monstruo puede servir como reciclaje o mucho mejor para poner nombres que tienen requerimientos más altos por su nivel más rápido en campo. Esto sirve de increíble forma con cartas como Gracia o Kulia. El hecho de ponerlas tan rápido en el campo sin la invocación de péndulo, sin haber hecho la invocación normal, de tributo, especial y mucho más, le ayuda demasiado. Solfegia no es una carta tan espectacular como Primoria, pero la posibilidad de poder poner casi cualquier cosa en campo tan rápido es un efecto demasiado útil, más lo ya dicho de esta o Primoria y los mejores nombres del tema, es una bestialidad lo que hace esta carta por el tema. Por ello también se llevan la mayoría de listas a 3 copias. Hay argumentos para solamente llevar 2 porque solamente hace extensiones, pero no querrán encontrar un juego en el cual les pueda llegar a faltar, sea su efecto como monstruo o su escala. Luego para el extra deck solamente tenemos monstruos de Link. La primera es la Gran Solfachord Musia, de atributo de luz con 1900 de ataque y de índice 2. Pide como materiales 2 monstruos de péndulo, lo que la hace genérica ya que no pide monstruos temáticos y por ello podemos usar otros motores para poder invocarla. Para sus efectos, durante nuestra main phase podemos añadir un monstruo de péndulo desde nuestra mano al extra deck boca arriba y un monstruo de péndulo boca arriba desde nuestro extra deck a nuestra mano, siempre y cuando uno de ellos tenga una escala par y el otro una impar. Este es un efecto genérico pero que apela mucho a cómo funciona el tema. Es simplemente el intercambio de algo entre mano y extra deck, lo que antes tenía mucho más valor por poder usar otra vez algunos otros efectos como Kutia o Kulia debido a que no se podían invocar desde el extra deck por péndulo, razón del efecto. Lo otro es que cuando invocamos por péndulo uno o varios monstruos Solfachord, podemos seleccionar uno de ellos.
Añadimos un monstruo de péndulo Solfacort desde nuestro deck a nuestra mano, cuyos niveles sean iguales a la escala de ese monstruo. Este efecto es técnicamente situacional por lo dicho de las escalas de los monstruos, no obstante algunas que son muy útiles coinciden muy bien para su uso, como lo es justamente Kulia o Kutia una con otra. Miocia no es una mala carta, pero será difícil que sea una carta relevante o necesaria, mucho más cuando el nuevo soporte hace tanto por el tema. Aún así, es recomendable llevarla para los escenarios donde se puede usar, se le ve entre 1 y 2 copias. Su otro monstruo es mucho más útil y relevante, este es la gran Solfacort Kulia, de atributo de luz con 2700 de ataque de índice 3. Sus requerimientos son 2 o más monstruos incluyendo un monstruo de péndulo, lo que también la hace genérica pero que ya podemos usar algunas otras cartas incluso si no son de péndulo. Gana 100 puntos de ataque por cada monstruo de péndulo boca arriba en nuestro extra deck. Esto será un incremento que varíe mucho, pero que lo puede colocar sobre los 3000 puntos fácilmente, ayudando mucho a la fase de batalla. Los efectos activados de monstruos de péndulo a los que esta carta apunta no pueden ser negados. Esto es bastante similar a lo dicho con Primoria, aun si el oponente usase algo y que incluso negara sus efectos, aún así van a poder resolver, pero esto incluso aplica para algo que pudiera aparecer con los efectos negados de forma permanente, lo que será relevante para los complementos que mencionaremos más adelante. Por último, una vez por turno, cuando el oponente activa una carta o efecto como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial una carta Solfacort con una escala impar desde nuestra zona de péndulo a una zona que esta carta apunta, y si lo hacemos, negamos la activación. Luego, podemos añadir un monstruo de péndulo Solfacort con escala par desde nuestro deck a nuestro extra deck boca arriba. Esta es una negación universal que depende de tener una escala impar en zona de péndulo y una escala par en el deck, lo que no solo se lo hace simple de usar, sino que incluso acomoda recursos y puede hasta habilitar otros efectos. Kulia es muchas veces el objetivo del deck, si bien esta en sí no es la que gana los juegos como lo puede hacer Kulia de main deck, es un recurso extraordinario a tener en toda ocasión. Por ello es tan importante. Incluso muchas veces vamos a poner este en campo lo antes posible para poder jugar con mucha más seguridad, y esto se refleja en sus números viéndola de forma consistente a 2 copias. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Milanesa, Ignacio Pacheco o Cristian Alonso es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Eso cubre todos los monstruos, vamos ahora con las magias. Primero para las normales, la primera es Solfacort Elegance, que activamos uno de estos efectos, esto es que ponemos un monstruo de péndulo Solfacort desde nuestro deck en nuestra zona de péndulo. Esto puede parecer menor, pero con las increíbles capacidades de Primoria y Solfagia, esto puede ser un complemento, negador y mucho más. Lo siguiente es que añadimos un monstruo de péndulo Solfacort desde nuestra mano al extra deck boca arriba, luego ponemos 2 monstruos de péndulo Solfacort, uno con escala par y el otro impar desde nuestro deck en las zonas de péndulo. Este efecto completa las escalas incluso como las necesitemos, no solo habilitando la invocación de péndulo, en el proceso poniendo también las cartas idóneas a usar, y lo enviado al extra deck no hace mucha diferencia pues será algo que usaremos después por péndulo o con algunos de los efectos ya revisados. Su último efecto es que añadimos 2 cartas, una con escala par y la otra impar desde nuestras zonas de péndulo al extra deck boca arriba, y si lo hacemos robamos 2 cartas, pero solo podemos activar una Elegance por turno. Este es uno de los efectos que tenemos para poder limpiar las escalas, que muchas veces antes del soporte podíamos llegar a solo activar para tenerlos habilitados algunos efectos o requerimientos, y esta era una forma de quitarlas y poner unos recursos mejores o limpiarlas una vez que hiciéramos lo que necesitáramos para luego intercambiarlo por ventaja. Todos los efectos de Elegance, la misma Elegance es una carta muy buena, no obstante, en muchas ocasiones se quedaba a un paso de ser más útil o necesitaba mucha preparación para aprovecharla. Incluso, esta perdió mucho protagonismo porque su última carta de soporte es tan potente que la acaba eclipsando, y por su clara limitante de esta activando solamente una vez por turno, es necesaria, pero hace que sus números varíen mucho. La siguiente carta es la última carta de soporte de Doom of Dimensions, esta es la Solfacort Happiness, que activamos uno de estos efectos, pero solo podemos usar cada efecto de Solfacort Happiness una vez por turno. Esto es que, todo como parte del efecto, descartamos una carta, y si lo hacemos, añadimos 2 monstruos de péndulo Solfacort con diferentes escalas desde nuestro deck a nuestra mano. Luego podemos invocar de forma especial monstruos de péndulo Solfacort desde nuestra mano igual al número de monstruos que el oponente controla más 1. Este efecto es una locura, esto es que intercambiar una carta en la mano para poder agregarnos 2 nombres temáticos. Si bien no pueden ser el mismo, por las capacidades de búsqueda del deck con otras cartas, poca diferencia haría si quisiéramos 2 de la misma.
Luego, invocar monstruos temáticos desde la mano y si el oponente no tiene monstruos, solo vamos a invocar uno, pero si el oponente tuviera cualquier cantidad de monstruos en el campo, podríamos esto considerarlo como una invocación de péndulo. Y si consideramos muchos de los problemas o cuestiones con el tema, como el uso de efectos en simultáneo, los problemas de muchas cartas por su nivel, sus efectos respecto a escalas y mucho más, esta es una carta de locura, básicamente siendo útil no importa en qué punto lleguemos a usarla. Su siguiente efecto es que durante nuestra main phase este turno podemos hacer una invocación de péndulo de uno o varios monstruos Solfachord de forma adicional a la invocación de péndulo de nuestro turno, pero solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Esto es algo que el deck explota de forma increíble. No solo otra invocación de péndulo es útil para básicamente cualquier tema de esta mecánica. El hecho de que podamos poner tantos monstruos con su primer efecto más la invocación normal, la de péndulo, la cantidad de recursos y jugadas que ya podemos hacer y luego poder todavía usar otra invocación de péndulo una vez que acomodamos todo, es demasiado lo que genera, ayudando a todo tipo de cuestiones con el tema, como ver todos sus nombres en un solo turno, incluso si el tamaño del campo podría no dejar que esto sucediese. Tener más efectos, más cuerpos, más ataque, más recursos, más de absolutamente todo. Por último, invocamos de forma especial dos cartas Solfachord desde nuestra zona de péndulo. Este es un efecto nuevo por completo. La posibilidad de poder invocar los monstruos desde las escalas suma lo dicho de cómo podemos quitar las cartas en la zona de péndulo, pero también dos cuerpos rápido en el campo, considerando lo que usualmente tendremos allí como Primoria, es una locura. Happiness es la carta del tema. Es impresionante cuánto mejoró el tema por esta carta, y encima sus otras dos cartas también complementan muy bien, y que todo esté en una sola carta con 3 efectos que se debe llevar a 3 copias, usar todas las formas que podamos para buscar la recuperación casi inmediata y obvia por el efecto de Primoria haciendo la invocación de Link. Todo en esta carta es ventaja, siempre vamos a usar esta. Cada vez que resolvemos uno de sus efectos estamos mucho más cerca de la victoria y por ende siempre se tiene que estar utilizando a números máximos y reciclando o buscando más copias de esta lo antes posible. La última magia normal es Solfachord Scale, que podemos aplicar cualquiera de estos efectos en secuencia basado en el número de cartas de monstruo de péndulo que controlamos con diferentes nombres. Esto es, 3 o más, regresamos una carta de nuestra zona de péndulo a nuestra mano y si lo hacemos ponemos un monstruo de péndulo Solfachord boca arriba desde nuestro extra deck en la zona de péndulo. Esto es cambiar algo del extra deck, ponerlo luego en la escala y lo que teníamos en la escala ponerlo en nuestra mano. Lo otro, 5 o más, invocamos de forma especial un monstruo de péndulo Solfachord desde nuestra mano, pensado originalmente para invocar a Kulia sin el tributo de 2 monstruos, aspecto que se siente vacío por la potencia que ganó el deck. O 7 o más, destruimos todas las cartas que el oponente controla boca arriba, pero solo podemos activar una de estas por turno. Scale tiene efectos decentes, pero ni de lejos son tan buenos como Elegance y mucho menos de Happiness. Su gran limitante es que requiere demasiados recursos para hacerse mejor, aspecto que el deck puede hacer ahora fácilmente, pero que puede obtener mucha más potencia de otras cartas al usar mejores recursos genéricos. Por ello la mayoría no la lleva. Luego tenemos a Solfachord Harmonia, este es su campo, que podemos activar uno de los siguientes efectos, esto es que añadimos un monstruo de péndulo Solfachord desde nuestro extra deck boca arriba a nuestra mano, lo que ya vimos con otros efectos, pero estos fueron entregados de forma posterior como Musia. Incrementamos la escala de péndulo de una carta Solfachord de nuestra zona de péndulo por su nivel este turno, lo que aplica lo que hemos dicho de que siempre van a acabar sumando tanto su nivel y escala 9, haciendo que este fuera el efecto original pensado para poder invocar a Kulia. Y por último, si controlamos cartas de péndulo Solfachord con al menos 3 escalas pares diferentes o al menos 3 escalas impares diferentes, podemos destruir una carta que el oponente controla y solo podemos usar cada efecto de Solfachord Harmonia una vez por turno. Este último efecto puede recompensar o armar el campo para usarlo o solo la situación de que pudiéramos tener los elementos para poder amenazar algo del oponente. Harmonia no es una mala carta, pero su mayor valor era poder habilitar la invocación de péndulo para Kulia o para que no tuviéramos problemas de que tuviéramos una escala un tanto baja. Ahora se siente innecesario, y la destrucción no es difícil de lograr, pero requiere el uso de demasiadas cartas Solfachord, aspecto que dependerá incluso de su construcción sobre siquiera un efecto que pueden llegar a activar. Por ello, la mayoría no la lleva. La última magia es la Solfachord Symphony, es una quick play que aplicamos estos efectos en secuencia basado en el número de monstruos de péndulo Solfachord boca arriba con nombres diferentes en nuestro extra deck. 3 o más, monstruos de péndulo Solfachord que controlamos ganan ataque igual a su propia escala de péndulo por 300, lo que suma lo dicho con Kutia, solo sumando un poco más al ataque. 5 o más, podemos destruir una carta que el oponente controla. Luego, si tenemos una escala impar en nuestra zona de péndulo, robamos una carta. Y 7 o más, podemos invocar de forma especial un monstruo Grand Solfachord desde nuestro extra deck, pero solo podemos activar una de estas por turno. Symphony tiene como gran problemática que requiere el uso de demasiados recursos Solfachord, que de entrada es algo que no se debería de buscar, no por el hecho de que no se pueda hacer, sino porque tener tantos recursos en el extra deck por un pago tan bajo.
Se está mucho mejor si solamente se usan cartas genéricas para obtener estos mismos efectos o incluso algunos mejores, por ende tampoco tiene uso. Las últimas son sus cartas de trampa. La primera es la Solfa Chord Musica. Es una trampa normal, que activamos uno de estos efectos basado en las escalas de péndulo Solfa Chord que controlamos. Si tenemos impar, invocamos de forma especial un monstruo de péndulo Solfa Chord con escala impar desde nuestro extra deck. Si es par, es lo mismo, pero para un monstruo con escala par. Y si tenemos ambos, seleccionamos una carta en control del oponente para destruirla, y solo podemos activar una de estas por turno. Esta era una de las pocas formas que tenía el tema originalmente para interactuar con el oponente fuera de nuestro turno con algo como Kulia, reforzando incluso que el tema está pensado para ir segundo y aprovechar la fase de batalla y no tanto querer ir primero. Gracias a las nuevas capacidades del deck es muy fácil tener la interacción adicional del tema. No obstante, el deck solo tiene una carta para buscar esta carta con Primoria, y es casi imposible que querramos usar el efecto de la dicha para buscar esta carta y no algo mucho más útil o eficiente, incluso como preparación para los siguientes turnos como Happiness. La mayoría no la lleva, de hacerlo, una copia sería suficiente. Y por último tenemos Solfa Chord Formal, es una counter, que mientras tenemos una o varias cartas Solfa Chord de nuestra zona de péndulo, cuando el oponente activa una carta de magia, trampa o efecto de monstruo, revolvemos un monstruo de péndulo boca arriba a nuestro extra deck de vuelta al deck, para luego aplicar los siguientes efectos. Esto es que monstruos de péndulo que controlamos no son afectados por ese efecto, cartas en nuestra zona de péndulo no pueden ser destruidas y cartas en nuestra zona de péndulo no pueden ser removidas por ese efecto. Y solo podemos activar una Formal por turno. Formal sale mucho de cómo es que se ven y funcionan los efectos de las cartas counter. En lugar de decir que no, solo nos da ciertas inmunidades como destrucción y remoción también para las escalas. Lo que si bien es un efecto masivo, es algo que puede ser útil, pero estarían mucho mejor usando básicamente cualquier otro efecto de counter para este propósito. Por ende, tampoco se lleva. Para las ventajas, el deck es increíblemente consistente. Esto parece una broma considerando que era uno de los problemas principales, pero por el nuevo soporte, ver a Primoria, Kutia o Happiness o una forma de ir por alguna de estas es hacer todo el combo. Por ello es muy difícil que no podamos realizar las jugadas idóneas. Lo siguiente es que el tema tiene muchas formas de hacer combo. Podemos empezar con las cartas ya dichas, con la invocación de péndulo o solfalla y siempre vamos a llegar al mismo objetivo. Por la potencia de Happiness más la segunda invocación de péndulo temática que tiene, es increíble la potencia que tiene por tener y poder usar tantos cuerpos en campo. Tiene un bloqueo de cadenas impresionante, sea porque tenemos muchos efectos que activan en simultáneo, ayudándonos a proteger los efectos más importantes, o por algunos efectos que se piensan incluso para esto, como el de escala de Primoria. Es una locura el que podamos proteger también nuestros efectos. También el deck busca absolutamente todo. Hay muchas cartas que incluso podemos acomodarlas de múltiples formas, como añadirlas a la mano, invocarlas directo al campo, ponerlas en el extra deck, invocarlas desde allí, recuperarlas del extra deck de vuelta a la mano, luego invocarlas. Hay muchas formas en las cuales podemos llegar a uno o múltiples recursos. Lo siguiente es que este deck hace una de las cuestiones más necesarias de todos los decks de péndulo, que es generar mucha ventaja. Esto se puede ver como algo menor, pero casi todos los temas de péndulo tienen buscadores, pero son solamente uno o dos, e incluso les hacen falta tantos que usan cartas de otros temas para esto. Pero Solfa Chord tiene unas 4 o 5 cartas que generan ventaja necesaria como tal, permitiéndole tener todas las cartas que se van a necesitar, más recursos que acomodamos con otros efectos para hacer el increíble juego de péndulo. Lo siguiente es que no tenemos restricciones de ningún tipo, por lo cual se puede usar antes, mientras y después de cualquier grupo de cartas. Esto es incluso mucho más relevante por el hecho de que tiene tantos niveles, atributos y características diferentes, que es sorpresivo a cuánto podemos llegar y usar. Lo siguiente es que el tema tiene un buen reciclaje. Si bien este no es uno perpetuo, esto le pone en una mucha mejor posición que otros decks, especialmente de péndulo, que una vez que algo cae al extra deck o al cementerio, no hay forma de recuperarlo fuera de invocarlo por péndulo. Lo siguiente es su capacidad de terminar los juegos por batalla, y esto es solo considerando sus propias cartas temáticas. Tiene muchos efectos pensados para hacer muy simple o mejor la batalla, y si esto le añadimos complementos, solo se hace mejor. También puede ir primero o segundo sin muchos problemas. De hecho, le favorece mucho más ir segundo por poder usar los mejores efectos continuos y condicionar al rival. Tiene tantas formas de jugar que no depende por completo de la invocación normal. Esto no es algo tan común como se pueda pensar, ya que entre complementos de invocación de péndulo, Happiness y más, se puede incluso no usar la invocación normal o perderla, y todavía vamos a poder lograr los objetivos. También tiene una buena versatilidad, si bien hay muchas cosas que son muy constantes como el enfoque a batalla, para lo que sí está pensado y diseñado, es una locura cuánto puede hacer por estos puntos. Técnicamente no depende de cementerio, si bien los efectos que castigan este afectan a lo que hacemos al extra deck, también por el mismo uso del extra deck se puede ver favorecido por esto. El deck tiene acceso a negadores, tanto a monstruos o de cualquier efecto.
Estos no solo son efectos ignorantes que niegan y ya, en el proceso pueden acomodar más recursos para el juego, liberar escalas, lo que es una locura. Los combos son de una carta y media o más, lo que no es tan poco como solamente combos de una carta, pero viendo cuánto se puede alcanzar con esto, es increíble que pueda ser tan potente. Esto también hace que tenga una capacidad de top deck de locura y de volver al juego de igual forma. Lo siguiente es que mejoró mucho su juego en el turno del rival. Lo que antes solamente era utilizar a música y Kulia, ahora tenemos música, Kulia, Gran Solfachord Kulia, Solfeya y algunos otros recursos que hacen del campo uno mejor. Tiene mucho espacio de extra deck, aún usando las cartas temáticas a números máximos tenemos todavía 9 espacios para completar el tema, y generando tantos cuerpos para lo que sea que necesitemos es demasiado lo que puede alcanzar o para lo que se puede llegar a diseñar. El deck puede jugar sobre interrupciones sin muchos problemas, a menos que sean efectos muy definitivos como Nibiru o Drone la Lockbird. El deck no tiene ninguna limitante para seguir jugando e invocando. Con justa razón, pero es un deck muy subestimado. Muchas de sus primeras victorias con este deck será porque nadie jamás ha respetado o tenido la molestia de leer lo que hacen las cartas, pero esto va a ser un grave error por cuanto mejora por el soporte. Lo siguiente es que todas las cartas son muros de texto, todas tienen consideraciones de escalas bajas, altas, ambas, si hay un efecto continuo, un efecto después, si hay efectos continuos que ignoremos como Decutia, Primoria, Kulia, si podemos acceder a cierto efecto por cuántas cartas temáticas hay en campo, escalas, extra deck, es tanto que es un desafío aprender a utilizarlo, y esto se hace mucho peor para el oponente que no tiene idea de qué está sucediendo, así que muchas veces dejará que solo el juego se desarrolle sin saber por qué, muchas veces resultando en su derrota. Y por último, por ser un tema de péndulo, hay demasiadas cartas y buenos efectos que pueden llevar y usar. Estos usualmente están pensados para poder aprovechar ciertas características o carencias, como qué niveles, tipos tenemos, pero este tema tiene acceso a tantos recursos, los puede aprovechar de tan buenas formas que puede consumir y complementar todas estas cartas genéricas de forma increíble, haciéndole un deck que se puede ver de absolutamente cualquier forma, con diferentes alcances, objetivo, y va a acabar siendo tan bueno como su construcción y como su piloto. Para las desventajas, el deck es excesivamente dependiente de sus mejores cartas, especialmente las nuevas. Juegos en que por alguna razón no veamos algo como Happiness serán juegos que se sienta como un deck muy débil, como si no hubiera recibido soporte. Lo siguiente es que es muy dependiente del extra deck. Si no podemos invocar desde allí, perdemos mucho de lo que hace tan bueno como las invocaciones de péndulos secundarias, el acceso a todo tipo de monstruos genéricos y mucho más. También es dependiente de sus magias, esto es muy obvio por ser un tema de péndulo, pero si no podemos usarlas significa que no hay escalas y no hay juego, aunque también se pierden buenos efectos como de Happiness o de Elegance. Lo siguiente es que el deck busca demasiado, si no podemos hacer esto o nos vemos castigados por hacerlo, el deck pierde demasiado. Lo siguiente es que no tiene formas de meterse contra magias y trampas del oponente. Sus efectos para hacerlo son algunos que son demasiado específicos o están condicionados, como el Itea, Kulia de tener cartas específicas y es solo para cartas boca arriba, o de Armonía también con un campo preparado. Así que como no tenemos mucho que hacer contra este tipo de cartas, van a ser unas que le hagan mucho daño a nuestro juego. También necesitan de un campo bien establecido para sentirse como una buena estrategia. Creer que una sola interacción entre Kulia, Gran Kulia, Solfaya, música o afines pueden frenar lo que pueda hacer un deck actual es irreal. Las inmunidades son imposibles de vencer para este tema, no tiene ningún efecto que pueda lidiar con algo así, por lo que dependemos del extra deck para resolverlo. Lo siguiente es que depende demasiado de combinaciones de cartas para lograr sus objetivos. Esto siempre ha estado presente con el tema de las escalas pares e impares, y de hecho, el soporte hace mucho para ignorarlo y solo usarlo, sin muchos miramientos, pero esto de nuevo le hace dependiente a las mejores cartas y habrá juegos en que simplemente no podamos lograrlo. A pesar de que sus capacidades de batalla son buenas, no son espectaculares, mucho más hablando de la fase de batalla. Su monstruo más fuerte es Gran Kulia con alrededor de 3400-3500 puntos, lo que no es poco, pero que sí incluso por cargar el extra deck no le ayuda a su propósito. Tiene demasiados problemas yendo segundo, aun cuando el potencial del deck es muy alto, este es usualmente yendo primero, construyendo y peleando contra interacciones simples, pero efectos un poco más elaborados o potentes como destrucción masiva o algo que haga un 2x1 o mayor es una pesadilla para el deck. No puede solucionar problemas rápido, dependemos por completo de Kulia para esto, y de esto también de las escalas altas muy altas o de Solfaya para ponerla en campo. A pesar del incremento de consistencia y poder aprovechar esto, todavía hay muchas cartas que son incómodas, que queremos buscar pero no ver en primera mano, y que de forma inevitable nos van a acabar trabando muchos juegos. Lo siguiente es que el deck es absolutamente vulnerable a todos los efectos que hay. No hay inmunidades de ningún tipo, solo protección por destrucción de algunas cartas, pero solamente es a una, así que no se siente tan potente. Lo siguiente es que da demasiada información al rival, va a ser muy difícil sorprenderlo con algún tipo de efecto.
Las versiones más eficientes son excesivamente repetitivas y lineares. Todo eso reduce invocar al campo Acutia, Primoria, Solfegia y Gracia en cualquier orden, tener como escalas a Primoria y Solfegia, usar estos 4 monstruos y 2 invocaciones de péndulo para ir por tantos monstruos genéricos y potentes como podamos hacer. Lo que si bien el orden y circunstancias puede cambiar, pero este siempre va a acabar haciendo lo mismo, así que no acaba siendo algo tan rico como el tema podría llegar a usarse o como podría parecer. Y por último, y que hemos mencionado mucho, el deck es excesivamente dependiente de cartas genéricas. Sin estas, aun cuando haya mejorado tanto el tema, deja mucho que desear y se sigue sintiendo como una estrategia demasiado débil. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, los conjuntos de cartas, un compañero en crimen para absolutamente todos los temas de péndulo, pero específicamente para lo que pide este tema, son las cartas Supreme King. Desde siempre, para poder hacer las invocaciones de Link genéricas de los mejores monstruos, el Supreme King Dragon Dark Worm ha sido una carta de locura. Enviarla al cementerio con algo como Foolish Burial o Dragon Shrine para que sin monstruos en campo se invoque desde el cementerio, nos genere la búsqueda de una carta, usualmente una escala 0 que habilita absolutamente todas las invocaciones de péndulo, y luego utilizar una invocación normal cualquier cuerpo para poder hacer una invocación de Link de índice 2 y empezar a jugar, siempre ha sido de lo mejor que nos ha podido ofrecer esta carta incluso en solitario. No obstante, gracias a su última ola de soporte, ahora este alcance es uno mucho mayor. Esto es gracias al Supreme King Gate Magician. En invocación especial permite añadir una carta que mencione al Supreme King Sark desde nuestro deck a nuestra mano. La idea de esto es el poder buscar el Soul of the Supreme King, que por el pago de la mitad de los puntos de vida podemos invocar al Supreme King Sark desde el extra deck ignorando condiciones de invocación pero negando sus efectos. La mayoría de estrategias que llegan a utilizar esta carta de tipo tech es para poder pagar la mitad de los puntos de vida, algo como Dinomorphia lo puede llegar a utilizar muy bien, o para poder poner un monstruo gigantesco de 4000 de ataque que es difícil de poder sortear. Algunas personas lo llegan a destruir, tiene un buen efecto como escala. Tenemos el efecto en cementerio del Soul of the Supreme King que permite cuando el oponente activa una carta de magia, remover a Sark junto con esta carta para poder invocar los monstruos dimensionales, especialmente el Crystal Wing Synchro Dragon, que es una negación. Pero el máximo valor de este grupo de cartas, más lo ya dicho, es que como tenemos acceso a Gran Solfa Cortculia que dice que efectos de monstruos de péndulo no pueden ser negados, Sark va a llegar con su efecto técnicamente habilitado y cuando es invocado de forma especial destruye todas las cartas que el oponente controla. Así que tenemos el máximo valor de esta carta en esta estrategia, más lo que ya le puede dar absolutamente todas las estrategias. Y por algunos otros elementos que son demasiado útiles que tenemos que llevar como Beyond the Pendulum para poder buscar cualquier carta de péndulo, es demasiado el no estar llevando estas cartas, son cartas que tienen que utilizar. El tema de Supreme King tiene su propio video de análisis en caso de que quieran buscar algunas cartas adicionales que les pueden llegar a ayudar, pero estas son las principales y acaban siendo las más populares. Un tema interesante a revisar son las cartas Melodious, especialmente por el uso de Ostinato o por sus capacidades de combo de una carta. Otro punto que les acabo uniendo es que son monstruos Fairy y aún con la restricción a solamente invocar este tipo de cartas, todavía vamos a poder hacer todo el plan de juego de la Solfachord, así que también vale la pena revisarlo. El tema de Melodious también cuenta con su propio video. Un motor muy conocido para los temas de ritual, pero que increíblemente también sirve muy bien para este tema, es el de Diviner of the Herald. En su invocación nos permite tirar un monstruo Fairy del extra deck o del deck al cementerio, tendríamos que mandar a Triage Hierarquia o podemos tirar algo más efectivo y directo como la Elder Entity para destruir algo o Herald of Darklight para poder buscar algo de ritual. No obstante, tirando Triage Hierarquia permite tributarla desde mano o cementerio para poderse invocar de forma especial, pero se remueve cuando deja el campo. Diviner of the Herald cuando es tributado permite invocar un monstruo Fairy de nivel 2 o inferior desde nuestro deck. Esto nos permitiría poner a Solfaya o a Primoria, cualquiera de las cartas son absolutamente necesarias. Con Triage Hierarquia tendríamos los dos cuerpos para poder hacer las invocaciones de Link y poder jugar. Incluso si llegasen a tener a Triage Hierarquia en mano o cementerio sin utilizar a Diviner of the Herald, Triage Hierarquia dice que la main phase como un efecto rápido permite tributar hasta 3 monstruos Fairy para poder invocar de forma especial esta carta y dependiendo de cuántos monstruos tributemos es su efecto. Si solo es 1, solo lo invocamos, 2, destruimos una carta que el oponente controla o hasta 3, robamos 2 cartas. Considerando las capacidades de este deck para poder poner tantos cuerpos en campo por las 2 invocaciones de péndulo, por los efectos que tenemos en la mano, no es algo descabellado que pudiéramos llegar a utilizar a Triage Hierarquia para poder habilitar este efecto y tener una interacción adicional, así que absolutamente todo entre estas dos cartas ayuda mucho al tema.
El siguiente son las cartas Performage. Esto puede ser tan simple y tan directo como hacer una invocación normal para poder buscar una carta que se puede invocar de forma especial para poder tener otros dos cuerpos. También vale la pena considerar que las cartas Performage, similar a las cartas Olfacort, son de niveles y atributos diferentes, así que nos podrían llegar a ayudar a acceder a ciertos motores a ciertas cartas antes de tiempo. El tema de Performage también cuenta con su propio video. En general, como ya lo mencionamos por la Beyond de Pendulum, podemos acceder a muchas cartas de péndulo que nos puedan ayudar de muchas formas. Algo como Skullcrobat Joker para poder buscar a Monkeyboard, Monkeyboard para poder buscar a Skullcrobat Joker, que es de las pocas cartas que tenemos para generar ventaja. Algo como el Harmonizing Magician para poder invocar desde la mano, nos permite invocar un monstruo Magician desde el deck, que sería un complemento para poder tener más cuerpos o hacer jugadas específicas, como lo podría ser utilizar el Tuner y el No Tuner para estar yendo por el Ignister Prominence de Blasting Draco Slayer. Esta carta es una absoluta locura para cualquier tema de péndulo, incluso para la Mirror Match es una pesadilla. Este incluso nos podría llegar a habilitar algunos otros efectos, como invocar un monstruo de Draco Slayer desde nuestro deck. Esto permitiría buscarnos algo como Majesty Pegasus o la alineación de los Majespecter, y esta nos podría acabar buscando un campo que nosotros tenemos uno temático, o podríamos ir por algo más potente como la Secret Village of the Spellcasters, sea porque este es un monstruo de Spellcaster o porque algunos de los monstruos de Link también son de este tipo, pueden llegar a bloquear muchas jugadas. El tema de Draco Slayer tiene su video de análisis en caso de que quieran revisar qué otros alcances pueden llegar a obtener con Ignister Prominence. Siguiendo sobre esta misma línea de acabar utilizando cartas de péndulo en solitario, tenemos el Mythical Beast Cerberus, que para poder invocar al Jackal King, que significaría una negación de monstruo, esto no le hace falta al tema pero podría ser espectacular. Majespecter Unicorn Kirin, porque está entre los niveles en los cuales podemos hacer la invocación de péndulo, e incluso por la búsqueda de una sola carta de péndulo, ya mencionamos cómo podemos acceder a múltiples arquetipos. Esto se puede llegar a extender a algo muy extraño como Ryuge, que con una sola carta podemos hacer absolutamente todo, o algunas opciones un poco menos decorosas como poner al Amorphage Slot en campo para no dejar jugar al oponente. Las cartas indirectas de soporte a Valkyrie también pueden ser algunas interesantes, algo como el Dawn Angel Cambi para tributarla para poder invocar algo de nivel 1 desde el deck. Esto tendría que ser Kutia, podrían ser copias adicionales para tener más consistencia, o algunos otros efectos como Bingle's Blessing para poder enviar algo al cementerio, o cuando se va de la mano al cementerio para poder revivir algo de cementerio, haciendo mucho más lógica esta elección. Algunos arquetipos que podemos llegar a acceder por el uso de jugadas de Xyz o jugadas genéricas, como por ejemplo de Drytron. Tenemos múltiples monstruos de nivel 1 con Primoria y Kutia que pueden invocarnos a Meta Fafnir. En invocación especial de esta permite enviar una carta temática al cementerio. Podemos tirar a Nu, nos invoca desde el cementerio, que nos permite buscar algo para poder buscar al Arthur Satron. Este se invoca desde la mano, que nos permite buscar otra carta Drytron, así que vale la pena revisar muchos de estos complementos que los mencionaremos un poco más adelante. También el tema de Drytron cuenta con su propio video. Y en general pueden llevar absolutamente cualquier hand trap que les pueda llegar a ayudar. Lo más recomendable es utilizar hand traps que tengan el mayor impacto posible, las cartas Mulcharmy, las cartas Herald, porque nuestros monstruos temáticos son de tipo Fairy, por lo cual podemos acceder a negación y destrucción, lo que es bastante potente, o algunos definitivos como Dronalog Bird o Nibiru de Primal Being. Para cartas de magia mencionamos que tenemos problemas contra estrategias de magias y trampas, por lo cual cartas para meternos con estos serían muy buena opción. Cartas de poder como Triple Tactic Talents para utilizar sus increíbles efectos, Poto Prosperity porque tenemos mucho espacio en el extra deck y poder ver un poco más profundo en el deck no está nada mal. One for One para ir por Kutia, para ir por Primoria. Pendulum Evolution para poder buscar un monstruo con 2500. Esto puede ser alguno de los complementos que ya pudimos llegar a mencionar que coincida con el ataque, o algunas entradas, algunas otras cartas potentes como Astrograph Sorcerer, e incluso las mismas cartas Pendulum se pueden buscar con Duelist Alliance, que puede ser aprovechado por absolutamente cualquier tema de péndulo. En conjunto de esto, Triple Tactic Trust porque hay muchas cartas normales que nos pueden ayudar, como la misma Happiness. Para las cartas de trampa, Pendulum Aria, si solamente se enfocan en utilizar monstruos de péndulo, permite destruir sus dos cartas en la zona de péndulo para que ningún jugador pueda invocar de forma especial por el resto del turno, excepto monstruos de péndulo. Esto puede ser un Floodgate muy difícil de responder a, y que puede darnos muchísimas victorias siempre y cuando el oponente no esté usando esta mecánica. Y como el tema es de monotipo, Rivalry of Warlords para poder finiquitar los juegos. Para el extra deck ya mencionamos algunas lógicas de monstruos de fusión de sincro que pudiesen llegar a escapar. Considerando que el tema tiene monstruos de nivel 1 a 8 y a pesar de que no hay un número fijo para ellos, pueden elegir llevar múltiples de o llevar algunos complementos que puedan hacer algunas jugadas un poco más viables, vale la pena mucho estar explorando estas posibilidades. Algunos monstruos directamente que van a poder invocar de forma consistente, como la Lililuz que en Blue Robin para poder hacer múltiples compulsoris. También pueden utilizar el otro monstruo Lililuz que usualmente utilizado para poder atacar directamente,
mejorar a Donner Magician y luego a Zeus, pero de nuevo hay otros arquetipos, otras cartas a las cuales pueden llegar a acceder con esto. Mencionamos a Drytron Mew Beta Fafnir para poder ir por las cartas Drytron, rangos 4 para ir por Gallant Granite o por alguno de los otros muchos monstruos de rango 4 que dan acceso a otras estrategias, de niveles 5 para estar yendo por Reaper, o un clásico yendo por un monstruo de rango 7 para ir por el Odice Absolute Dragon, que cuando se va al cementerio nos invoca un monstruo Odice desde el extra deck, que sería el Vortex Dragon, para poder tener una negación y hasta un efecto compulsory. También sobre la línea de los monstruos de Exit, Typhoon es una excelente carta para poder invocar en situaciones de emergencia. Para las cartas de Link, primero tenemos Relinquished Anima, misma lógica mencionada con los monstruos de rango 1, muchos de nuestros monstruos más importantes son de índice 1, por lo cual podemos aprovechar muy bien esta carta. Beyond the Pendulum es una carta excesivamente necesaria, debido a la diferencia de los niveles, lo que podemos buscar, que queremos estar yendo segundo su efecto de destrucción, absolutamente todo en esta carta acaba coincidiendo para hacerla una carta necesaria, una carta espectacular, es una que deben de utilizar, incluso vamos a acabar invocando mucho más a Beyond the Pendulum que Musia, y la carta que sí vamos a invocar es la Gran Solfacortculia. Algunas otras opciones tenemos la Protector of the Agent's Moon, que se hace con los monstruos Fairy. Su efecto más valioso es que permite tributar un monstruo Fairy y seleccionamos una carta que el oponente controla para destruirla. Esta especialmente contra cartas de tipo Floodgate es fantástica para poder resolver muchos de los problemas. Cartas genéricas de índice 2 como la IP Masquerena para invocar al Spirit Knight para poder mover dos cartas, o incluso la Gorgon Oscilloptonia para poder condicionar a un oponente que no tenga cuidado con sus columnas. Considerando los atributos naturales de la estrategia, podemos ir por muchas de las cartas Charmer, como Area, Win, Hita, Ausa y Laina. Solamente no tenemos acceso a monstruos de oscuridad, pero esto rara vez haría una diferencia. También, considerando que tiene muchos problemas contra monstruos inmunes, el uso de la Moon of the Closed Heaven para poder utilizar un monstruo del campo del oponente, si es que se puede llegar a seleccionar, para luego invocar a la Underworld Goddess of the Closed World. Y considerando que tenemos acceso a doble invocación de péndulo, esto rara vez va a acabar mermando los campos que podemos generar. Exit the Pendulum porque es un complemento de la Beyond the Pendulum, aunque como lo he dicho con Musia en conjunto de Gran Solfacortculia, esta rara vez la vamos a acabar invocando, pero también es una buena opción. Por el uso de los monstruos Spellcaster, sea por los Charmers o por Beyond the Pendulum, Celine para poder estar reviviendo o extendiendo algo, incluso esto nos permite llegar a Access Code Talker para utilizarlo unas 2 o 3 veces, monstruos que nos puedan complementar de alguna forma como Black Luster Soldier, Soldier of Chaos, que tienen mucho ataque considerando sus requerimientos para invocar por Link, incluso si no acaba teniendo su efecto de protección, por el Sword Dragon porque no siempre vamos a tener el daño necesario para terminar los juegos y esta carta nos lo va a acabar asegurando, más algunos otros que pudiesen recompensarnos por la potencia de las jugadas o por sus mismas flechas por el requerimiento de los monstruos, como Access Code Talker para poder cerrar los juegos, tiene mucho ataque, puede destruir sin que se le pueda responder, Firewall Dragon porque incluso las flechas nos pueden ayudar a poder invocar algo, puede incluso acabar regresando algo desde nuestro cementerio que sea un efecto ofensivo o defensivo, y la ya mencionada Underworld Goddess of the Closed World para los monstruos inafectados. De nuevo, estas son solamente algunas de las cartas que se pueden llegar a utilizar con Solfacord. La mayor potencia acaba recayendo en las cartas de Link porque son los monstruos genéricos que vamos a invocar utilizando la mayor cantidad de cuerpos, pero estas son solamente algunas de otras sugerencias para poder estar llevando y mejorando el arquetipo. Para notas y comentarios finales, por fin se le acaba entregando soporte para el tema de Solfacord y vaya que es un increíble soporte. Lo primero es que Solfacord acaba teniendo la gran problemática que tienen la mayoría de estrategias de los constructores de decks. Las estrategias que aparecen en este tipo de productos jamás han tenido promesa competitiva. Estos productos, la idea es el poder estar entregando arquetipos que tienen funcionamientos únicos, funcionamientos que nunca habíamos visto antes en el juego, y para lo que es el tema de Solfacord se acaba cumpliendo de forma maravillosa. Incluso tienen algunas cosas que son bastante vistosas, como la referencia a la música, las escalas, los niveles, y en general acaba siendo un arquetipo bastante vistoso. No obstante, y esta fue una problemática bastante marcada para los arquetipos que aparecieron en constructores de decks alrededor del año de 2020, es que se entregaban estrategias que en general se sentían bastante originales, bastante ambiciosas, pero que justamente acababa siendo uno de sus grandes problemas. Solfacord teniendo muy marcado esto, a pesar de que era un arquetipo demasiado original, conllevaba problemas horribles, como el hecho de no tener escalas viables. Había cartas que no se podían invocar de forma natural a menos de que tuviéramos ciertos efectos. Estos efectos no eran tan fáciles, no eran tan consistentes de ver, tenían muy pocas cartas útiles, incluso efectos que se sentían bastante atrasados para su tiempo, así que Solfacord era absolutamente el epítome de todos estos graves problemas, una idea muy original pero un funcionamiento que dejaba demasiado que desear. Si a esto incluso le acabamos sumando algunos otros problemas, como que muchas de estas estrategias se siente que llegan incompletas, que tienen que depender de sus olas de
soporte que aparecen de forma posterior, que no sabemos cuántas olas de soporte les van a acabar dando, cuántas cartas sean, el nivel de poder de todas estas cartas. Aun cuando Solfacort sí acabó recibiendo cartas bastante interesantes, jamás tuvieron ese nivel de poder, jamás tuvieron esos complementos como para poderlo hacer una estrategia mucho mejor, y mucho de esa responsabilidad acababa recayendo en algunos otros motores o algunas otras cartas que para nosotros TCG nosotros no tenemos legales, como Heavy Metal Force Electromite. No obstante, y como lo hemos visto en tiempos recientes con muchos otros temas que también tienen un nivel de poder deplorable, como lo acabó siendo Nouvelles o Megalith y para esta ocasión Solfacort, el soporte, cuando sea que se les acaba dando, no tienen miedo en poder dar una cantidad absurda de efectos y potencia en estas cartas. Parece impresionante que Solfacort, de entre todos los arquetipos que hemos tenido en años recientes con tantos problemas, con tantas cosas tan inútiles, con 3 cartas se vea completamente revitalizado y se acabe colocando como la cima de las estrategias de péndulo. Acaba demostrando que se tienen bien identificados cuáles son estas problemáticas, se acaban agregando nuevos elementos como lo que estamos viendo en tiempos recientes, que las cartas de magia ahora son flexibles para que se puedan utilizar un mismo nombre varias veces por turno, pero que tengan efectos fantásticos. Así que todo se acabó juntando para que por fin ese soporte que de hecho necesitaba la estrategia de Solfacort acabara cumpliendo con lo que necesitaba para poderlos lanzar al siguiente nivel. Y es fantástico para poder revitalizar este tema, sea que quieren jugar Solfacort de forma pura con sus propios planes de juego orientados a la batalla que jamás han sido mucho más eficientes, o que como la gran mayoría de jugadores y para lo que va a ser su uso más popular, solamente se quieran orientar en utilizar las cartas más genéricas, más potentes, como estar yendo por Cutia, Solfaya, Primoria, Gracia, y poder estar habilitando doble invocación de péndulo, el uso de la mayor cantidad de cartas genéricas, entonces lo van a poder acabar utilizando. No obstante, esta estrategia no tiene ni de lejos lo que se necesita para poder ser una estrategia relevante. Esta va a ser una característica que comparta con otras estrategias que por sus propios planes de juego deje mucho que desear, pero cuando se acaba orientando a lo más genérico, lo más potente que tenemos en el juego, va a prosperar muchísimo. Este fue justamente el caso de lo que vimos en 2024 con Snake Eyes. Las cartas Snake Eyes no son de ninguna forma espectaculares, sus planes de juego, sus alcances son bastante débiles, son bastante limitados, pero si solamente se concentran en utilizar los cuerpos para estar yendo por lo más potente que ofrece el juego, es justamente lo que los puso en una posición tan buena y razón de por qué Solfacort también va a poder estar aprovechando estas circunstancias. Por ello, con estas nuevas cartas, Solfacort de forma sorpresiva se coloca como la mejor estrategia de péndulo que tenemos actualmente. Esto es una sorpresa, ya que se veía muy difícil que cualquier estrategia de péndulo pudiera llegar a superar el nivel de poder de lo que acaban siendo los temas más genéricos más potentes, como Draco Slayer, Péndulo Magician, pero Solfacort lo acaba haciendo de forma impresionante y le da muy buenos augurios para que cualquier tema que tenga la misma cantidad de problemas o que incluso que esté en un estado mucho más deplorable, si les llegan a dar soporte de este tipo, van a acabar siendo estrategias funcionales. De nuevo, no van a ser la cima del meta de ninguna forma, pero revisando el antes y después que acaba siendo gracias a este soporte, es una absoluta maravilla y no hay mejor momento para poder ser fanático de esta estrategia. Así que si les gusta solamente la mecánica de péndulo y quieren utilizar las mejores cartas, las más potentes disponibles al momento, Solfacort va a acabar siendo este grupo de cartas, y también vale la pena revisar el arquetipo por esos pequeños elementos que pudiera llegar a tener para poder aprovechar los niveles, los atributos, las flexibilidades. Así que Solfacort, como otros temas que hemos tenido recientemente, queda un ejemplo adicional de que cuando se quiere dar soporte bien, se puede hacer, y vaya la forma en que se puede llegar a hacer, pero si lo acabamos comparando a las exigencias del juego que tenemos hoy en día, no es una estrategia que vaya a acabar figurando, pero una que vale mucho la pena el revisar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Solfacort. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran todavía de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.